Primera Pedro capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Gracias damos, Señor, por tu palabra. Damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Hemos cantado de tu palabra, hemos cantado de lo bueno, misericordioso que eres. Hemos dado gracias por el Evangelio que transforma vidas. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana, al abrir tu palabra nuevamente, que tú nos des la gracia para recibirla con gozo. Que tú des la gracia al predicador para darla de una manera simple y clara. En el nombre de Cristo rogamos esas cosas. Amén. Una de las sensaciones más difíciles, más dolorosas que un ser humano puede pasar en esta vida es el desprecio. Ser despreciado no se siente bien. No es fácil vivir en un lugar rodeado de personas que te miran con desdén. No es fácil vivir en un lugar donde el sentimiento de pertenencia los elude. ¿Y qué pasa si la simple mirada se convierte en algo más? ¿Qué pasa si la simple mirada, ya no te ven solo con desprecio, sino que murmuran en contra de ti? Y la murmuración se convierte en insultos, y los insultos se convierten en calumnias, y las calumnias se convierten en amenazas. Difícil. Como humanos, nosotros respondemos de diferentes formas a esa actitud contra nosotros. Y tratamos de corregir de varias maneras la situación. Unos deciden alejarse, otros cambian a ser otras personas totalmente diferentes a lo que eran, en el sentido de que toman decisiones y hacen concesiones que antes para ellos era impensable hacerlo, con el simple hecho de tratar de, como dicen los americanos, fit in. Todo para ser visto de una u otra manera, todo para ser tratado de una u otra forma, para evitar la pena, para evitar el dolor, para evitar los padecimientos que en muchas ocasiones son injustos. Pero ¿qué si te digo que la vida del cristiano es esta? ¿Qué si te digo que el cristiano es un extranjero viviendo en un país que no es el suyo? Y espero no estar revelando algo nuevo si te digo que el cristiano va a ser visto con desprecio. Va a ser visto con desdén. Murmurarán en contra de nosotros. Nos van a insultar. Nos van a llamar raros, fuera de moda, lo que usted quiera. Y tratarán de persuadirnos para que cambiemos. Tratarán de persuadirnos para que cedamos un poco aquí o un poco allá. Y si te niegas, tratan de atemorizarte. Van a hacer injusticias contra nosotros. Y en muchos lugares
pagarás hasta aún con tu vida. Esa es la vida del cristiano. Si usted no lo sabía, esa es la vida del cristiano. Porque vivimos en un lugar que no es el nuestro. Vivimos en medio de personas que no son las nuestras. Es diseñado así. Usted y yo no estamos supuestos a sentirnos cómodos aquí. Y ya Cristo lo anunció, que íbamos a padecer. Por lo tanto, no hay que sorprenderse. Nuestro hogar no es aquí. Estamos solamente de paso. Ese es el mensaje de la primera carta de Pedro. El cristiano viviendo bajo la prueba y la tribulación por ser identificados con Cristo. Nuevamente, ese es el mensaje de 1 Pedro. El cristiano viviendo bajo la prueba y tribulación por ser identificados con Cristo. Entremos un poco al texto. La primera carta de Pedro, como dice las primeras palabras de ella, escrita por el apóstol Pedro. Y hay diferencias en cuanto a eso. Unos piensan que no es el caso, no hay que matarse por eso. Es escrita por el apóstol Pedro y se acabó. ¿A quiénes iba la carta? ¿Quiénes son los destinatarios de 1 Pedro? Bueno, el autor los describe a ellos y los describe como expatriados de la dispersión. La palabra expatriados puede también ser traducida como extranjeros o refugiados. Personas que viven en un lugar o país que no es su patria o radican en un lugar al cual no pertenecen. Bueno, todos estos extranjeros o expatriados dice que están dispersos. Y la idea ahí es cuando usted toma semilla y la tira para ser sembrada. Esa es la idea. Están dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran regiones en Asia Menor, lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Mucha discusión hay de si los destinatarios eran judíos. Hay discusión de que si los destinatarios eran gentiles o una mezcla de ambos. Mi inclinación es que Pedro está escribiendo en su mayoría a gentiles. Y la descripción que el apóstol da de ellos es más en la esfera espiritual y no necesariamente en la esfera física. Ellos son extranjeros en esta tierra, ciudadanos del cielo. No necesariamente está diciendo que son extranjeros como judíos viviendo fuera de Israel. Está diciendo que son extranjeros en esta tierra porque su ciudadanía es en los cielos. ¿Cuál es la ocasión de la carta? ¿Por qué fue la carta escrita? La razón por la cual el apóstol escribe esta carta, como ya hemos mencionado antes, es para dar aliento y dar instrucción a cristianos que atraviesan por medio de sufrimientos. Eran cristianos que estaban padeciendo los vituperios que vienen con el ser identificados con Cristo. Padecimientos de un hijo de Dios viviendo en medio de una sociedad que desprecia, pone en ridículo y que condena a una esquina a aquellos que deciden vivir no de acuerdo al modelo que pone la sociedad, sino de acuerdo a la verdad del Evangelio.
viven en contra de la corriente de maldad, viven en contra del pecado, viven en contra de la desobediencia contra Dios, viven en contra de la desobediencia de la palabra de Dios. ¿Cómo cree usted que los van a tratar? Si usted y yo vivimos en una sociedad que odia todo esto, pero usted está por eso, no espere ser tratado con bien. No espere que le den una alfombra roja a usted. Al contrario, espere lo peor. El sufrimiento de estos cristianos se enfrentaban era debido a los constantes ataques de los de afuera y las siempre presentes tentaciones de la carne. Y si vamos en toda la carta nos daremos cuenta que parece que había unos de ellos que estaban en peligro de cansarse. Estaban en peligro de perder las fuerzas, bajar las defensas y ceder a las tentaciones que constantemente acechaban en contra de ellos. Tentaciones que ofrecen tal vez una recompensa, pero es una recompensa que no dura. Son tentaciones que te hacen una promesa, pero el regalo es falso, no satisface. Pero estar bajo tanto dolor, bajo tanta presión, parece que habían unos que decían, vamos a ceder un poco porque si no, nos matan. ¿Quién puede soportar esto? Vivir constantemente bajo estos ataques. Pero el llamado del apóstol Pedro es al no hacer eso. El llamado del apóstol Pedro, si usted ve un poco más abajo en el versículo 14 y 15 del capítulo 1, es que sean obedientes y que no cedan a lo que antes les atraía cuando ignoraban la verdad del Evangelio. Mire lo que dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol sigue diciendo, y les recuerda y les ruega que vivan como extranjeros y como peregrinos en esta sociedad, que no cedan a los deseos que batallan contra el alma. Dice así, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y cuando habla ahí de gentiles, no está diciendo, ustedes los judíos vivan de una buena forma ante los gentiles. Lo que está diciendo es, ustedes los cristianos vivan de buena forma ante los no cristianos. El apóstol Pedro en esos dos primeros versículos, en la salutación de esta carta, no solo describe los destinatarios como lo que son extranjeros y dispersos, pero los describe como aquellos que han sido recipientes de grandiosos favores de parte de Dios. Les dice que son elegidos de Dios para santidad y para obediencia al Hijo. El ancla que el apóstol Pedro da a los destinatarios de esta carta, que están en medio de diversas pruebas, es la verdad del Evangelio. No son consejos vacíos que da, no es una simple palmada. Poder soportar las tentaciones, los ataques, solo se puede hacer por medio de la verdad del Evangelio. Esa es nuestra ancla. Y eso es lo que el apóstol Pedro hace con ellos.
el apóstol Pedro alienta desde el principio de la epístola a los primeros lectores con verdades grandiosas, con el propósito de dar aliento, fuerza, propósito y esperanza. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esta carta para nosotros hoy en día? ¿Por qué nos debe importar a usted y a mí? Primero, porque es la palabra de Dios, claro está. Pero también, como toda la Escritura, para nosotros hoy en día, la relevancia de esta carta, el mensaje de ella, es sorprendente. Nosotros vivimos en medio de esa sociedad, ¿no es verdad? Usted y yo vivimos en medio de esa sociedad que aborrece lo bueno y ama lo malo. Nosotros vivimos en una sociedad donde el cristiano es visto como una amenaza. No atacan a nadie, solo atacan a los cristianos, donde usted quiera. Usted va a las noticias, los que no entienden son los cristianos. Usted va a donde usted quiera, en los trabajos raros, atacan a los cristianos y no atacan a nadie más. Aborrecen lo bueno y aman lo malo. Nos ven como personas raras y nos ven como los destinatarios perfectos para los ataques, porque nuestra respuesta generalmente no es la respuesta de otras religiones. Así es que nosotros tenemos que alentarnos. El propósito es que tomemos aliento, porque así como nosotros vivimos en una sociedad semejante a los primeros lectores de esta carta, la prescripción dada a ellos por el apóstol Pedro es de igual beneficio a nosotros. Así que solo vamos a ver 2 puntos ligeramente, habiendo dicho esto. Primero, conocidos y elegidos de Dios. Segundo, para santidad y obediencia al Hijo. Esparcidos, sufrimientos, despreciados, persecuciones, viviendo en medio de una sociedad que les afronta por ser identificados con Cristo, ¿qué les dices a un grupo que se encuentra en medio de esa situación? ¿Qué les puedes decir? Bueno, el apóstol Pedro les dice, ellos los ignoran a ustedes, ellos lo hacen a un lado, hacen toda clase de maldad contra ustedes. Les dice él, tranquilos, Dios los conoce. Dios los conoce a ustedes. Ustedes son conocidos de Dios. Ustedes son elegidos de Dios. Y el apóstol Pedro les pone enfrente a ellos esta gloriosa verdad para encontrar refugio en ellos. La verdad de que aunque otros te ignoren, que aunque otros te desprecien, eres tan valioso porque eres elegido de Dios. Así que no te importe lo que el mundo piense de ti. Dios te ama. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿A qué se refiere cuando habla de elegidos según la presciencia de Dios Padre? Yo no voy a entrar en las profundidades de estas aguas, de la elección de Dios, pero sí voy a decir un par de cosas en cuanto a ellos, en cuanto a esto. ¿A qué se refiere? Que Dios desde la eternidad puso su amor especial en algunos. Dios en su plan eterno puso su afecto sobre algunos individuos a los cuales predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo y a los cuales Él llama en el curso de la historia. Déjeme decir esto nuevamente.
Dios desde la eternidad puso amor especial en algunos y en su plan eterno puso su afecto sobre algunos individuos a los cuales predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo y a los cuales Dios llama en el curso de la historia, en el curso del tiempo y el espacio. Vaya conmigo a Romanos 8, versículos 29 y versículo 30. Romanos 8, versículos 29 y versículo 30. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. El plan de redención de Dios no solo se limita a la elección de los recipientes de su favor y su gracia, sino que es una obra completa que incluye el medio y la provisión por el cual redención para esos elegidos es adquirida. No solo te elige, sino que va a proveer todo lo necesario para glorificarte. Es una obra completa. Si usted va un poco más abajo en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20, léalo conmigo. Mira lo que dice. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios en su infinito amor elige al Hijo antes de que todo fuese creado, como el cordero sin mancha que con su sangre pagaría el rescate de aquellos que Él eligió. Dios pone a Cristo en el madero. Dios lo clava a Cristo en el madero para el rescate de su pueblo. Al escuchar estas cosas, al leer estas cosas, que el mundo no me quiere a mí, que alguien, mira todo lo que Dios ha hecho, que el mundo no te ama, Dios te ama, hasta el punto de poner a su Hijo en el madero. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, vayan conmigo a Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Este es el sermón de Pedro. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El plan de Dios era elegir a un pueblo, y desde antes de la fundación del mundo lo hizo. Y desde antes de la fundación del mundo elige también al Hijo,
quien iba a pagar el rescate. El gran plan de redención de Dios elige a los recipientes de su amor y su gracia. Elige al Hijo como el Cordero que pagará el precio de la redención de los elegidos, y lo hace de manera absoluta y lo hace de una manera soberana. No hay ni una pizca de influencia externa en lo que Él hace según su santa y perfecta voluntad. Dios no te escogió porque Dios sabía que en el año 2017, en el año 2000, en el año 90, cuando usted quiera, usted va a tomar una decisión. No es así que trabaja. Dios te escogió y Dios te iba a dar la fe. Dios te escogió y Él te iba a dar, Él iba a pagar el precio. Dios te escogió y escogió al Hijo y lo clavó en madero para traerte a Él. Que el mundo no me quiere a mí. Mira lo que Dios ha hecho por sus elegidos. Eso es lo que Pedro le está diciendo a sus hermanos en medio de los sufrimientos y las tribulaciones. Ellos no los conocen, ellos los desprecian, pero mira lo que Dios, ustedes son elegidos de Dios. Qué amor, qué salvador. Qué consuelo para los recipientes de esta carta, azotados por los sufrimientos, bajo dolor, bajo persecución, pero en medio de todo esto, Pedro les dice, no se olviden, Dios los conoce a ustedes. No se olviden que son elegidos de Dios. Dios ha escogido a un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Dios desde la eternidad nos conoció por nombre y nos amó con un amor especial. Él quiso que fuésemos parte de ese pueblo especial que es la Iglesia de Cristo. ¿Y cómo se come esto? ¿Cómo me ayuda en el día a día? Si usted ve el plan de Dios, que es desde la eternidad, y es un plan soberano y absoluto. Si alguien puede hacer esto, que Dios lo hace, Él tiene que controlar la historia. Él tiene que controlar absolutamente todos los eventos que pasan en su universo para asegurarse que aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo sean glorificados al final. Por lo tanto, no hay eventos desconectados en la vida de los elegidos de Dios. Lo que nos sucede o no nos sucede no es al azar, no es por mala suerte. Dios está haciendo su obra en nosotros. Sí, las tribulaciones también son parte de ese plan. Sí, los desprecios también son parte de ese plan de Dios. Los problemas, las enfermedades, y siga poniéndole a la lista lo que usted quiera. Son parte del plan de Dios, no escapan la mano soberana de Dios. Absolutamente todo. Todo. El que nos conoció desde el principio y nos eligió es el mismo que ordena todas las cosas en nuestras vidas. Y lo hace con un propósito, para nuestro bien y sobre todo para su gloria. Vamos rápidamente al segundo punto
obediencia al Hijo y santidad. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Como vimos hace unos minutos, la obra redentora de Dios es una obra completa. Es una obra que lleva a individuos de ser elegidos antes de la fundación del mundo a ser completamente glorificados cuando estemos con nuestro Señor. Ahora bien, los que son de Dios, los elegidos, los que fueron rescatados, hay evidencia de ese rescate. Hay evidencia de que Cristo vive en ti. Hay evidencia de que Él pagó el precio. ¿Y cuál es la evidencia? Tienen frutos visibles de ella. Obediencia y santidad. Los elegidos de Dios, por aquellos que Dios pagó, por los que Cristo fue puesto en el madero, son obedientes y son santos. Y si aún usted no lo ha notado al leer estos dos versículos, déjeme resaltar lo siguiente, que toda la obra de redención que se ve en estos dos versículos es una obra del Trino Dios. Y R.C. Sproul lo pone de una manera que tengo que leer lo que él pone, porque lo pone mejor que como yo lo pusiera. R.C. Sproul, comentando en cuanto a esto, dice lo siguiente: cuando hablamos de la obra de redención, estamos hablando de una actividad trinitaria. Tenemos la obra del Padre en la elección y su plan soberano para salvar a su pueblo. Redención es consumada por Cristo y es aplicada a la vida de las personas por medio del Espíritu Santo. Y él sigue diciendo lo siguiente: cuando el Espíritu Santo nos trae a fe en Cristo, Él no para la obra inicial de regeneración o de vida nueva. Él es también el arquitecto principal en nuestra santificación. En Él Él nos trae a la conformidad de Cristo, Él siendo el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, obrando en la obra de salvación de su pueblo. Y el Espíritu Santo hace una cosa, nos trae a obediencia. Nos trae a obediencia. El fruto visible de la obra que es hecha en los creyentes es una obediencia a Cristo. Y la verdad, cuando yo estaba estudiando para esto, para este sermón, yo dije, ¿qué podemos decir en cuanto a la obediencia? Que no sabemos ya. Todos sabemos qué es obedecer a Cristo y qué no es obedecer a Cristo. No hay mucho que descubrir en cuanto a la obediencia a Cristo, porque es simplemente obediencia a su palabra. Nuestro problema, el problema suyo y el problema mío, con la obediencia no es la falta de entendimiento de qué es lo que significa obedecer a Cristo. A ver, déjeme verlo por este lado, déjeme ver. Eso no es el problema. El problema suyo y el problema mío con la obediencia es la falta de voluntad de obedecer. No es de entendimiento, no es de conocimiento, es no quiero. La palabra es suficientemente clara de lo que requiere de nosotros
de lo que significa ser obediente a Cristo, de lo que significa tener ese fruto de los elegidos, los comprados, son obedientes a Cristo. Y hay mandamientos, docenas de mandamientos que se nos da, que son los frutos. Y lo sabemos, y están en lenguaje simple. Ese no es el problema, no es entender o no entender. El problema es, no quiero ser obediente. No queremos ser obedientes a la palabra de Dios, en consecuencia, no queremos ser obedientes a Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando vivían en ignorancia de la verdad del Evangelio, obedecían a los deseos que la carne les dictaba. Sus vidas eran moldeadas por esos deseos. Mas ahora que conocen la verdad, deben ser moldeados por la verdad. Ya no obedecemos a la carne, a nuestros deseos antiguos. Obedecemos a Cristo y su palabra. Y esto es para todos. Este es un fruto de los que han sido elegidos y por los que quien Cristo murió y el Espíritu Santo vive en ellos. Aquí no puedo decir, bueno, no. Un fruto de la realidad de la salvación en tu vida es que obedeces a Cristo. Punto. ¿Cuál es otro fruto? ¿Cuál es el otro fruto que nosotros vemos? Es la santidad. El ser humano en su estado natural es todo menos santo. Pero en la obra redentora, los que somos llamados y redimidos, somos también hechos santos por obra del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. El cristiano es llamado a ser santo. El cristiano es llamado a reflejar el carácter santo de Dios. El hombre, usted y yo, el ser humano, es totalmente pasivo en la elección y en la salvación. Usted y yo no hacemos absolutamente nada para merecer ser elegidos y la obra de salvación de Dios en nosotros. Nada, pasivos. Pero no es así en el proceso de santificación. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Dice así: si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Santidad es conducirnos en esta vida de una manera que refleje el carácter de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Es un despojarnos día a día de todo lo que no es justo, despojarnos de lo vano. Es despojarnos de las obras de la carne y crecer en el fruto del Espíritu Santo, para usar las palabras de Gálatas capítulo 5. El capítulo 2 de 1 Pedro, el apóstol les ruega a los hermanos, a esos creyentes, a los elegidos, a abstenerse de los deseos carnales. Y los llama a mantener una buena manera de vivir. O sea, vivan como hijos de Dios. Si ustedes los llamados, ustedes los escogidos, que el Espíritu Santo vive en ustedes,
obedezcan a Cristo. Ya no obedezcan a los deseos de la carne, que lo hacían en su ignorancia cuando no conocían el Evangelio. Sean santos, condúzcanse en esta vida, en medio de todas las tribulaciones, de todos los problemas, en medio de todas las tentaciones, de una manera santa, apartados para Dios, diferentes al mundo. Es por eso el odio y el ataque del mundo contra los cristianos. Somos diferentes, somos apartados, no somos iguales. Para concluir, quiero dejar nada más un par de cosas como aplicación. La primera de ellos, sepamos sufrir. Suframos bien. Tal vez te suene raro, pero es lo que Pedro, el apóstol Pedro, les deja a los primeros lectores. Sepan sufrir, les dice él. No les promete que el sufrimiento va a parar en este lado de la eternidad, sino que en medio del sufrimiento, por ser identificados con Cristo, que recuerde que son amados de Dios, que son redimidos con la sangre preciosa y guardados o santificados por el Espíritu Santo. Cuidemos nuestros corazones de permitir que los sufrimientos y la persecución nos lleven a vivir de una manera que no es de acuerdo al carácter de Dios. Cuidado con ceder a las presiones. Cuidado con obedecer también a los deseos de la carne antes que obedecer a Cristo. Sepamos sufrir. No cedamos ante el sufrimiento, no cedamos ante la prueba. Esa no es una marca del Hijo de Dios. Segundo, tenemos un gran ejemplo, a Cristo. Miremos a Cristo Jesús, que es nuestro perfecto ejemplo a seguir. Él fue elegido para consumar la obra de redención. Él fue maltratado y perseguido hasta la muerte, pero Él fue perfectamente santo y obedeció perfectamente. Él es el ejemplo a seguir, Cristo. Déjenme leer unos versículos a lo largo de los 5 capítulos de 1 Pedro para que terminemos. Y esos son versículos que hablan de la elección de Cristo para la obra que iba a hacer, de los padecimientos que Él sufrió, y como Él fue santo y como Él fue obediente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a Él, ¿quién? A Cristo, que es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. A Cristo lo desecharon los hombres, pero para Dios, dice, escogida y preciosa. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Suframos bien, imitemos a Cristo, el perfecto ejemplo. Vamos a orar.